Bienvenidos, amados de Dios. Hoy día entraremos en un tema que el mundo y las religiones han mal usado y han manoseado mucho. Yo sé que muchos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, pero no se sienten capacitados aún para hacerlo. Con este estudio verán que sí están capacitados, que sí están habilitados porque Dios los ha llamado a cumplir un propósito. Este estudio es ¿qué se necesita para ser un líder de acuerdo al corazón de Dios? Esta es la parte 1. Para ser un líder y ministrar a los llamados de la Iglesia de la Administración de Justicia, se necesitan hombres y mujeres comprometidos, que anhelen glorificar a Dios con su vida y con su calidad de compromiso. Necesariamente tienen que estar llenos del poder del Espíritu Santo y haber creído por operar los 5 ministerios, siendo estos ministerios energizados por Dios. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a 1 Corintios 12:7, y como siempre se les recuerda, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Entonces vayamos a 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, veamos este versículo en el interlineal griego-español, y es 1 Corintios 12:7. A cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia él, llevando juntamente a provecho. Si se pone atención al leer la Biblia Reina Valera, revisión 1960, en este versículo falta una palabra, y esta es la palabra él, de la frase manifestación de el Espíritu hacia él. La manifestación del Espíritu Santo va en directo beneficio del que lo opera. Algunas religiones que dicen operar una o más manifestaciones aseguran que no todos pueden operar todas las 9 manifestaciones, que es el Espíritu el que los toma, que este Espíritu decide quién habla y se basan en estos versículos. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es contradictorio, ¿no es cierto? Si todas las manifestaciones del Espíritu están disponibles para que yo lo opere, ¿por qué Dios dice a otro diferente o otro? Lo repite muchas veces. Ahora, eso es lo que veremos para salir de ese error que han implantado las religiones, manifestando que no todos pueden operar el Espíritu que Dios ha dado a cada uno. Veamos este versículo en el interlineal griego-español. 1 Corintios 12:11. Todas, pero estas cosas están operando el uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a propio a cada uno según como está queriendo. Hay varios cambios en este versículo, se los voy a leer de nuevo. ¿Te acuerdas lo que decía? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en el interlineal griego-español dice, todas, pero estas cosas están operando el uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a propio a cada uno según como está queriendo. Para entender lo que Dios nos comunica debemos comprender que los versículos fueron añadidos por el hombre, ya que en la antigüedad no existían, se escribía en cursiva o mano corrida, sin puntos, comas o espacios. Si vemos el capítulo 12, versículos 7 y 8, sin separación, queda así. A cada uno,
pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho a cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho. ¿Se dan cuenta que está dirigida hacia la persona que está operando la manifestación del Espíritu? Se los leo de nuevo. Sin separación, a cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia la persona que está hablando, o está operando, o hablando en lengua, o está operando una manifestación del Espíritu, lengua, interpretación o profecía, llevando juntamente a provecho a cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, hacia la persona que está operando, llevando juntamente a provecho. Vimos en el versículo 11 del capítulo 12 que dice el interlineal cada uno, según cómo está queriendo, dando a entender que cada uno que está operando el Espíritu Santo quiere manifestar. Ahora vemos en el versículo 8 dice, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho. Hacia Él, llevando juntamente a provecho, reafirmando que la operación del Espíritu Santo la hace el que cree por operar y que esta manifestación del que cree por operar es para provecho. ¿Les quedó claro, no? Se los voy a leer de nuevo. Desde el principio, 2 Corintios, es decir, 1 Corintios, déjeme ver, 1 Corintios 12, 7 y 8. A cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho a cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho. Vimos en el versículo 11 del capítulo 12 que dice el interlineal, cada uno, según cómo está queriendo, dando a entender que cada uno que está operando el Espíritu Santo quiere manifestar o cree por hacerlo. Ahora vemos en el versículo 8 dice, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente a provecho. Hacia Él, llevando juntamente a provecho, reafirmando que la operación del Espíritu Santo la hace el que cree por operar y que esta manifestación es para provecho. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos entender primeramente que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Se debe poner mucha atención a lo que se lee en la palabra de Dios. Junto con lo anterior, en la palabra revelada de Dios, la Biblia, debemos aprender a reconocer entre el donador, que es Dios, y el don o regalo. Dios es espíritu, como lo vimos en Juan 4:24, ustedes lo pueden ver más adelante. Primera de Juan, es decir, Juan 4:24. Entonces, ¿qué es lo que Él regala? Dios da de lo que Él es. Si Dios es espíritu, ¿qué es lo que regala? Espíritu. He ahí la diferencia. Mientras que espíritu, cuando se refiere a Dios, debería escribirse con mayúscula, por el contrario, cuando se refiere a Espíritu Santo, el don o regalo que nosotros recibimos, debería escribirse con minúscula, lo que no siempre se muestra bien demarcado en las traducciones, y es por lo que no es bien entendido, lo que ocasiona errores doctrinales y prácticos en el pueblo que busca a Dios. Retomando el tema de las manifestaciones, porque son de provecho para el que los opera, para el crecimiento y fortalecimiento espiritual del que lo manifiesta. ¿Se acuerdan de que nosotros somos testigos? Y eso también lo vamos a ver en este estudio, el ser testigos. Cuando tú eres testigo de algo es porque lo presenciaste, estuviste ahí, o puedes dar fe de ello, ¿cierto? Cuando tú operas el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, estás siendo testigo a ti mismo de que lo que Dios prometió es real. De lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y que está disponible para todo aquel que crea como tú creíste para recibir. ¿Entiendes ahora?
¿Por qué son de provecho para el que los opera? Para el crecimiento y fortalecimiento espiritual del que lo manifiesta, porque si tú te escuchas, porque también se lo hemos dicho, la mente no participa en las manifestaciones. Y la manera más cierta de ver si están hablando en lenguas realmente es leer, pensar en cualquier cosa, mientras que ustedes están hablando en lenguas, porque el espíritu da que hable, ¿cierto? Cuando tú decides hacerlo, tu mente no participa. Y esta prueba la pueden hacer con aquellos que en las congregaciones, mientras que están hablando, de repente sueltan unas palabras medias extrañas. Tómenlo aparte a esos líderes que lo hacen porque son líderes, tómenlo aparte y díganle que lean con sus ojos en su mente un párrafo de la Biblia mientras que hablan en lengua. Y verán que no lo pueden hacer, porque es jerigonza. Porque es una falsedad del adversario para engañar, para engatusar a aquellos que no tienen todo el conocimiento. Ahora, ¿por qué y para qué Dios entregó de su esencia, de su espíritu, e hizo disponibles estas manifestaciones para el creyente que cree y procura ser fiel? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios, para tener una comunicación directa con su creación y poder hablar directamente con él o ella, así como lo hacía en el principio con Adán y Eva, y para lograrlo nos hace disponible al Espíritu Santo. Y para obtenerlo debemos ser fieles, creer sin dudar la palabra de Dios y no transar la revelación de Dios. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer sus mandamientos, preceptos y ordenanzas, a hacer su voluntad por sobre lo que la religión, el hombre o la mujer crea, sus propias y particulares emociones, tradiciones, gustos o deseos. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios en su palabra revelada separa o exalta clara y definitivamente su voluntad por medio de lo que hoy conocemos como figuras literarias. Estas enfatizan la idea expuesta. En este caso, la figura literaria es anáfora. Resalta cada cualidad en particular, separando cada idea con una letra I. Es en este versículo que la figura literaria anáfora remarca la idea principal y resalta lo que nuestro Padre espera de nosotros, su creación. Muestra que se debe amar a Él primero. Este es el primer y grande mandamiento. Luego dice cómo amar a Dios, con el corazón, con la parte más profunda de mi mente, donde nace la creencia, el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Después me dice, el alma o aliento de vida. Con cada respiro de mi vida debo amar a Dios, procurar hacer su voluntad constantemente en mi diario vivir. Una aclaración. Cuando Dios sopló aliento de vida en Génesis para que el hombre fuera un ser viviente, la palabra en hebreo es nefesh hayá, ser viviente. Y sabemos que nosotros somos un ser viviente mientras que respiramos. Porque si yo dejo de respirar, dejo de ser un ser viviente, ¿no? El mundo le llama el alma. Y algunos esotéricos, adoradores de espíritu, dicen que el alma es un espíritu que se levanta después que uno muere. Todo eso es una falacia, una mentira. El alma, cuando tú dejas de respirar, se termina, porque es el aliento de vida que Dios sopló en un principio en Adán, cuando le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, nefesh hayá. Con cada respiro de mi vida debo amar a Dios, procurar hacer su voluntad constantemente en mi diario vivir. La mente, con cada pensamiento o idea que gobierne mi mente. Para el mundo, la mente y el corazón es lo mismo. Y como nosotros hemos visto en los estudios, cuando se refiere al corazón espiritual, el corazón al que Dios le llama
De la abundancia del corazón habla la boca. Ese corazón es el corazón espiritual, el cardia. Y la mente, Dios le llama nous. Mente, son dos cosas diferentes. La mente yo guardo información, acumulo información o conocimiento, pero con el corazón yo creo la voluntad de Dios y da resultado esa creencia. Lo hemos visto también en estudios anteriores. La creencia es tanto negativa como positiva. La negativa te traerá consecuencias, la positiva te traerá resultados, porque es una ley inmutable, la ley de la creencia, no cambia. Y eso lo pueden aplicar en cada ámbito de sus vidas. Por eso Dios dice que debemos tener pensamientos de acuerdo a su corazón. Debemos vestirnos con la mente de Cristo, que Jesucristo jamás tuvo un pensamiento negativo. Nosotros debemos imitarlo, vestirnos con la mente de Cristo. Un hombre o una mujer debe estar listo y dispuesto para llevar a cabo su ministerio, el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no es otra cosa que volver a unir lo que había sido separado desde la caída o transgresión de Adán y Eva y su posterior expulsión del Edén, donde se perdió la conexión que estos tenían para hablar con Dios, y nuestro Padre hizo disponible restaurar esta comunicación por medio de la manifestación del Espíritu Santo, y esto se logra conociendo y creyendo en la voluntad revelada por Dios por medio de la prédica de la palabra de Dios, enseñada, redarguida, corregida, instruida en justicia por hombres y mujeres que cumplen su ministerio. 1 Corintios 12:1. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero a lo que Dios me llama la atención es a su deseo de que no ignoremos. Y como hemos visto, la palabra dones se traduce regalos. No es algo tan especial que solo algunos lo tienen. Ese regalo lo hizo disponible para todo aquel que creyera. Por eso habla, no quiero hermanos. Le está hablando a la congregación, no a uno en especial. No quiero, hermanos, que ignoréis, lo incluye a todos, acerca de los dones espirituales o regalos espirituales. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nos dice además que cuando éramos gentiles, hoy ya no lo somos. ¿Te acuerdas lo que eran gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel o a la religión judía. Y nosotros no lo éramos. No éramos ni del pueblo de Israel, ni éramos descendientes de las 12 tribus, ni éramos seguidores de la Torá. Nos dice además que cuando éramos gentiles, hoy ya no lo somos, somos hijos de Dios por adopción. Se nos extraviaba o éramos llevados tras ídolos mudos, ya sea por desconocimiento e ignorancia. Ahora, cuando se habla de ídolos mudos, normalmente se piensa en algo físico, una figura de madera, yeso o cualquier otro material. Lo que no siempre es así, ya que mi ego, el amor a la gente malentendido, mi ambición desmedida, ideas, doctrinas, prácticas, creencias o emociones que estén por sobre la voluntad revelada de Dios, se convierten en un ídolo mudo, porque se las ha puesto por sobre el primero y grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. El medio que ha usado el adversario para engañar y extraviar a la gente es la idolatría, tanto de los que se dicen creer en Dios como de aquellos que lo niegan, ya que a ambos por igual los ha llevado a adorar la creación antes que al Creador. ¿Entienden esto, no es cierto? A las religiones lo hace adorar a la creación. ¿Cuántas religiones adoran a Jesús y no adoran a Dios? Y por otro lado, los incrédulos se adoran a sí mismos porque son tan inteligentes, tan astutos, que no creen en Dios. Están por sobre Dios también. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En un estudio anterior también vimos lo que era la palabra anatema, maldito. Eso significa anatema.
Nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Ahora bien, hay una religión en específico que dice que hablar en lengua es diabólico. ¿Entienden ahora? En primer lugar, Dios me enseña que si hablo en lenguas manifestando el Espíritu Santo de la promesa, no puedo maldecir al Hijo de Dios. A continuación, me dice que no puedo llamar a Jesús Señor si no hablo por el Espíritu, es decir, hablando en lenguas. De eso se trata el ministerio de reconciliación. Llevar a la gente que reconozca que necesita estar en comunión con Dios a renacer mediante el nuevo bautismo espiritual, confesando a Jesús como su Señor y que crea plenamente convencido en su corazón que Dios le levantó a los muertos, llevándole por medio de la ministración de la palabra de Dios a manifestar el Espíritu Santo prometido por Dios. Y también quiero aclarar una cosa aquí, que se le lleva a renacer mediante el nuevo bautismo espiritual confesando a Jesús como su Señor y que crea plenamente convencido. No que lo convenzan. Las religiones convencen a la gente. Sino, deténganse a escuchar a aquellas personas que con Biblia en mano te enseñan diferentes doctrinas, como por ejemplo aquel grupo, que para mí es diabólico, que te detiene para decirte que Dios es madre. Entonces te detienen, hablan la Biblia y ocupan ciertos versículos que interpretan para hacerlos calzar con su doctrina. De esa manera convencen a la gente. De esa manera los mantienen engañados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los hijos de Dios? Y lo que ustedes hacen con estos estudios es tomar sus Biblias y ver si estas cosas son así, tanto en su contexto general, es decir, todo el capítulo o todo lo que habla del mismo tema, o en el versículo específico, que son dos formas de investigación que en un principio también se les enseñaron. Por eso nosotros podemos decir plenamente convencidos que no damos interpretación privada a la palabra de Dios, sino que son acumulación de escrituras las que les mostramos. Por eso no convencemos a nadie. Cada uno de ustedes, mediante el estudio y escudriñar el corazón de Dios, se entiende que es realmente la voluntad de Dios la que quieren seguir o permanecer en el error siguiendo a las religiones. Es su decisión. Ahora sigamos. Pero que además, ¿te acuerdas lo que estábamos viendo? Llevando a esa gente por medio de la administración de la palabra de Dios a manifestar el Espíritu Santo prometido por Dios. Nosotros le enseñamos cómo. ¿Se acuerdan que yo también se los compartí? En paz, tranquilos, le dan gracias a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ustedes mueven sus labios, mueven su lengua, emiten los sonidos, pero las palabras que se están formando y que están saliendo son las que el Espíritu de Dios en ti te da que hables. Tan simple como eso. Y cuando lances la primera palabra, aunque te asombres, aunque te emociones, sigue adelante, no te detengas, deja fluir. Cuando Jesucristo decía que de su interior correrán ríos de agua viva, eso es el hablar en lengua, son ríos de agua viva que correrán del interior de nosotros cuando manifestamos el Espíritu de Dios. Dice además, pero que además conozca el corazón de Dios y el propósito de Dios para su vida. Y finalmente llega a cumplir también el llamamiento de Dios a ser su embajador, cumpliendo el ministerio de reconciliación. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En enseñanzas anteriores se ha abordado el tema de las manifestaciones en detalle. Ya hemos visto la función y propósito de cada manifestación, hablar en lenguas y las 8 restantes. ¿Y cuál es el provecho de cada una de ellas? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pues bien, el hombre o mujer de Dios que ha renovado su mente cambiando los patrones de pensamiento, acciones y creencias, debe estar dispuesto a entrar a la arena de la competencia espiritual con el propósito de deshacer la obra infructuosa de las tinieblas de este siglo. Y para llegar a ese punto, debe haber vencido en la arena de la competencia espiritual en su propia mente primero. Debe haber aprendido a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, teniendo permanentemente sometido al viejo hombre
en su mente. 2 Corintios 16. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es grande el desafío de enseñar la exactitud de la palabra al que tiene hambre y sed de justicia, pero el desafío es aún mayor cuando se trata de sacar del error doctrinal y práctico a la gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero que sigue religiones creyendo esa doctrina de hombres, asimismo a hombres que tienen endurecida la cerviz por vivir permanentemente en el error como su verdad. Los errores doctrinales y prácticos más comunes de las religiones y sus seguidores son: Jesucristo es Dios, se debe bautizar en agua, el hablar en lenguas era para otro tiempo, el diablo también habla en lenguas, se debe poner de rodillas para orar, orar lastimosamente, danzar tomados por el Espíritu, tocar el cuerno, vivir cierta parte de la ley, dar verdaderos conciertos de música para avivar el Espíritu o adorar, gritar aleluya a todo lo que diga el que está delante, aunque no sea palabra de Dios. Decir amén sin siquiera ver en la Biblia si las cosas habladas son así. Todas estas acciones son doctrinas malentendidas y una práctica errónea de la voluntad de Dios, y lo único que logran con su hacer es facilitarle el trabajo al adversario para que hurte, mate y destruya a la creación de Dios. Dios nos liberó de la maldición de la ley por gracia, nos dio un medio de salvación, a Jesucristo su Hijo, un nuevo bautismo espiritual, el ser lleno del Espíritu Santo, las 9 manifestaciones del Espíritu, el poder de lo alto para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas, nos dio 5 derechos filiales, nos hizo disponibles 5 ministerios que Dios energizará si creemos. Nos promete 9 frutos del Espíritu por vivir de acuerdo a su voluntad. Nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Y nos promete vida eterna sin la obligación de hacer las obras de la ley. Y todo lo anterior ya fue dado. Dios lo estuvo prometiendo a lo largo de toda su palabra, la venida del Mesías, su simiente desde Génesis 3, 14 y 15. Y esta simiente, Jesucristo transmitió la voluntad del que lo envió, su Padre. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos versículos Dios muestra los errores doctrinales y prácticos que se han enquistado en todas las religiones, cuál más, cuál menos, ya que no creen que el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa hecha por Él, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fue hecha esta promesa por nuestro Dios y Padre de Jesucristo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es la promesa ya no más con el bautismo en agua de Juan Bautista para arrepentimiento, sino con el bautismo de Espíritu Santo, el bautismo de salvación, recibiendo el regalo, el don, las arras, prueba, que nos dotaría de poder de lo alto. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántas religiones lo creen o lo enseñan? ¿Dónde estamos nosotros hoy? En lo último de la tierra. ¿Fuiste llamado? Entonces para ti también es esta promesa. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Se puede ser testigo de Dios si no se es bautizado con el Espíritu Santo de la promesa manifestándolo? ¿Se puede ser testigo si no se ha recibido el poder de lo alto? ¿Se puede ser líder del pueblo de Dios si no se cree en las promesas de Dios? Amado de Dios, estas 3 preguntas, ustedes las deben responder. En su corazón, en lo más profundo de su ser, respondan estas 3 preguntas. Dios les bendiga, y nos estamos encontrando más adelante.